Listo, doctor. ¿Quiere que comience a presentar? Sí, por favor. Claro que sí. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo módulo que vamos a empezar hoy. Como podrán advertir en la presentación, a ver, no es esa, te mandé una hoy, Alejandro. Un segundo. Hoy te la mandé hace algunos minutos. Sí, permíteme. Ahorita la pongo. Sí, es en otros procedimientos electorales. Vamos a Ok. iniciar un tema que yo no he expuesto con antelación, pero vamos a darle una conformación un poco diferente a lo que tenemos. Antes de empezar este otro módulo y en tanto tenemos la presentación, ¿hay alguna pregunta, comentario, observaciones? Esa es correcto. Preguntas, observaciones o comentarios de lo que hemos visto en las sesiones anteriores, porque creo que nos quedaron algunos temas el día de ayer que ya no pudimos atender. Si hay algo, adelante. Quedó ayer nada más pendiente ver lo de la sana crítica, pero bueno, fue poquito. Y ya que nos pudiera auxiliar con alguna definición para retomar nota, porque a lo mejor no tomé nota correctamente de la definición de prueba, de que sí nos hizo la precisión de que es acto jurídico, instrumento o elemento o medio, argumento, razón, motivo, procedimiento jurídico, efecto o consecuencia jurídica, pero pues algo un poquito más resumido que nos pudiera auxiliar para... A ver, Francisco, dijimos de la naturaleza jurídica de la prueba. Si la pregunta que formula Eduardo Couture, que dice, o él pregunta, ¿qué es la prueba? Y en su libro nos dice, la respuesta es el concepto de prueba. Si no, yo no coincido con él. Digo, si lo que buscamos es el concepto, la pregunta debería de ser, ¿cómo se define la prueba? Y para mí, como ya leímos también en algunas de las citas que hemos hecho en clases anteriores, la palabra prueba no se puede definir de manera omnicomprensiva. Leíamos en la obra de Marina Gascón, prueba es una palabra polisémica, ¿sí? Una palabra que tiene muchos significados. Y decíamos en la exposición que yo hago, cuando menos encuentro 5 significados cuando hablo de naturaleza jurídica de la prueba. Y les digo, prueba es acto jurídico, ¿sí? A partir de la definición del diccionario de la Real Academia, acción y efecto de probar es una de sus definiciones. Bueno, cuando nos dice acción, estamos justamente ante el acto jurídico. Veíamos en la clase de, creo que de ayer, yo normalmente con ustedes no uso la palabra clase, sino la palabra sesión. Veíamos cómo, dónde y cuándo probar. Y aquí es en donde está el acto jurídico. El actor, por regla, debe probar en la demanda. ¿Sí? ¿Pero qué significa probar? Ofrecer y aportar pruebas. Ofrecer y aportar pruebas es acto jurídico. Y les dije, acto jurídico es la manifestación de la voluntad con la intención de crear consecuencias de derecho sancionada por una norma jurídica. Esa es mi definición de acto jurídico que podrán encontrar en mi libro, Conceptos Elementales del Derecho, Conceptos Jurídicos Elementales. Manifestación de la voluntad con la intención de crear consecuencias de derecho sancionada por una norma jurídica. Cuando el actor en la demanda entra al capítulo de pruebas y dice, ofrezco las siguientes pruebas, está realizando un acto jurídico, una manifestación de voluntad. ¿Para qué? Para convencer al tribunal
que tiene razón en lo que está diciendo y que su pretensión es conforme a derecho. ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es la consecuencia jurídica que busca? Convencer al tribunal de que le asiste razón y por tanto que debe dictar una sentencia favorable a su interés. En el caso de la responsable, decíamos, al rendir su informe circunstanciado, debe ofrecer y aportar pruebas. Si este ofrecimiento y aportación de pruebas son actos jurídicos, con independencia de que la resolución, procedimiento o acto impugnado debe estar adecuadamente motivado y fundamentado en sí mismo. De lo contrario, devendría nulo o revocable dependiendo del lenguaje jurídico y del supuesto. En el momento en que el responsable o la responsable está aportando pruebas, está realizando actos jurídicos. Y lo mismo decíamos del tercero interesado y del coadyuvante. En sus respectivos escritos de comparecencia deben ofrecer y aportar pruebas. Con independencia, dijimos, de que puedan hacerlo en documento independiente, pero dentro de los plazos legalmente previstos para el actor, para impugnar. El tercero interesado, para comparecer a juicio. Y el coadyuvante, igual, para comparecer. Y decíamos con la limitante al coadyuvante de que solo puede ofrecer y aportar pruebas que estén vinculadas a la litis planteada por el actor o con lo argumentado por el tercero interesado, que con esa limitante ofrece y aporta pruebas. Concepto de prueba como acto jurídico. El concepto de prueba como medio o elemento de convicción son los instrumentos objetivos o subjetivos de donde encontramos la prueba. Y decíamos, el testigo, sí, es la fuente de prueba y la prueba es el testimonio. Quien absuelve posiciones o confiesa hechos propios, él es fuente de prueba, la confesión es la prueba. El perito es fuente de prueba, el dictamen pericial es la prueba. En el caso de la instrumental de actuaciones, ¿sí? El expediente, todo lo que contiene el expediente es la prueba. En el caso de los documentos, el documento es la prueba. Y en las presunciones, les dije, para mí no son elementos de prueba. La presunción legal es norma jurídica que debe conocer el tribunal y aplicar, y la presunción humana es la conclusión a la que llega el tribunal después de haber revisado todo el expediente, y esto se da al momento de dictar sentencia. ¿Sí? Ahí es cuando hablamos en el documento, testimonio, confesión, dictamen pericial e instrumental de actuaciones, es cuando hablamos de elementos o medios de prueba. En cuanto a argumentación, dijimos es el razonamiento jurídico que tiene que hacer el actor al ofrecer sus pruebas. Razonamiento jurídico del tercero interesado, del coadyuvante y de la responsable al ofrecer pruebas. Razonamiento jurídico del tribunal al momento de recibir las pruebas, de admitirlas, de desecharlas, de prepararlas e incluso al momento de valorarlas. Pero la valoración de las pruebas es hasta el momento en que dicta sentencia. Ahí la prueba se convierte en argumentación. Algunos autores dicen justificación de la prueba, es decir, la argumentación por la cual llegamos a la conclusión de que determinados enunciados o afirmaciones han quedado probadas. Sí, esta es la argumentación. Y finalmente la consecuencia.
tener por probado determinado hecho o determinada afirmación respecto de hechos. Y decíamos hechos jurídicos que algunos autores denominan hechos institucionales o hechos relevantes, hechos principales o bien hechos de la controversia o que motivan la controversia. Sí, pero la conclusión de ese razonamiento jurídico que hace el tribunal al momento de dictar sentencia es la consecuencia o la prueba consecuencia, la prueba efecto. Sí, es la distinta naturaleza de la prueba, la distinta conceptualización de la prueba para llegar a la conclusión con la que empezamos. La voz prueba es polisémica, anfibológica, multívoca o equívoca, es decir, que no tiene un solo sentido, sino dos o más significados. No sé si con eso quede contestada la pregunta, Francisco, y obviamente a los demás. Espero no haberles creado más confusión, sino que haya quedado aclarado lo que Francisco preguntaba. Sí, ¿Quedó claro, Francisco? claro, doctor, claro. Correcto, gracias. Para los demás, ¿alguna pregunta? Adelante, Daniel. Micrófono, Daniel. Entonces podríamos decir, doctor, que la naturaleza de la prueba dependería de, en parte, de la etapa procesal donde se lleve a cabo y también por decirlo así, utilizando un término de derecho penal, dependiendo del verbo rector que se utilice para describir lo que se hace con la prueba, ¿no? Y obviamente no siempre va a ser un verbo rector, a veces opera como sustantivo, ¿no? Efectivamente, sí, es correcta tu conclusión, Daniel. Por eso Marina Gascón nos dice, usemos distintas expresiones. Sí, prueba como medio o medio probatorio o medio de prueba para referirnos a las cosas o los sujetos de donde vamos a obtener la prueba. La prueba como acción, digamos, procedimiento probatorio. Si la prueba como valoración, hablemos de valoración de la prueba y la prueba como conclusión o efecto, si no dejemos solo la palabra prueba, sino siempre hay que usar la expresión adicional que nos aclare de qué estamos hablando. Y efectivamente, mucho depende del momento procesal o procedimental. Uno es el momento de ofrecimiento de pruebas, que son los elementos o medios para convencer al tribunal. Procedimiento probatorio, ofrecimiento, aportación, recepción, admisión, desechamiento y valoración. Ese sería el procedimiento probatorio, que no se da en una sola etapa, porque hemos visto incluso, de acuerdo al Código Federal de Procedimientos Civiles, hay pruebas que tenemos que aportar desde la demanda para que se pueda demostrar el interés jurídico o el interés legítimo, y otras pruebas que se ofrecerán y aportarán hasta la etapa probatoria del proceso. Y en la etapa probatoria del proceso, además del ofrecimiento y aportación, está la recepción, en su caso la preparación y el desahogo. Y la valoración queda hasta el último momento, que es al dictar sentencia, y que es cuando hablamos ya de la prueba como consecuencia o efecto. Sí, efectivamente no hay un verbo rector, depende del momento procesal en que nos encontremos y depende del sentido que le demos al uso de la palabra prueba. ¿De acuerdo, Daniel y todos los demás? Bien. Adelante, Francisco. Aprovechando, doctor,
por ahí falta todavía para que concluyamos el diplomado, pero me atrevo a recordarles a los compañeros de que pues, para uno de los requisitos para la acreditación es el enviar antes del 19 la respuesta a la pregunta ¿cómo se despliega la facultad discrecional de un juzgador en materia probatoria en un caso concreto? Por ahí, no sé si usted vaya a ser el encargado de revisarnos esos trabajos, pues para que de una vez le vayamos macheteando por ahí y no se nos vaya a pasar. ¿Ya corrió mi mala fama, Francisco? Sí, porque la primera vez que me tocó revisar trabajos de un diplomado de Derecho Probatorio, al hablar de la facultad discrecional del tribunal o del juzgador, escribieron cada cosa que califiqué como buena porque tenía lógica la respuesta, salvo creo que 1 o 2 casos. Pero no, cuando hablamos de facultad discrecional, estamos hablando de las facultades para mejor proveer. Sí, de eso es de lo que estamos hablando al hablar de facultad discrecional del juzgador en materia probatoria. Sí, ¿por qué facultad discrecional? Porque el tribunal no tiene el deber de llevar a cabo esas diligencias. Es discrecional porque puede determinar sí o no ordeno estas diligencias, que conocemos como diligencias para mejor proveer. A mí no me gusta mucho la expresión facultad discrecional. ¿Sí? Prefiero seguir hablando en el lenguaje antiguo de diligencias para mejor proveer o como hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, facultades para mejor resolver. Si lo que pretende el tribunal, el juzgador en términos generales, al ordenar estas diligencias, es tener mayores elementos de convicción para dictar una sentencia justa, una sentencia adecuada al caso concreto. Y por eso hablamos de facultades para mejor proveer o para mejor resolver, aunque los autores contemporáneos usan mucho la expresión facultad discrecional, y así quedó en el instrumento de evaluación de este diplomado. Sí, pero no nos desviemos, es facultades en materia probatoria. ¿Por qué discrecional? Porque puede o no ordenar el tribunal. Incluso nosotros tenemos una tesis, voy a tratar de traérselas a la siguiente sesión, una tesis de que el hecho de que el tribunal no ordene el desahogo de diligencias para mejor proveer, no causa agravio a las partes, porque las partes tienen para sí la carga probatoria y el derecho de probar o el derecho a probar, de tal suerte que el tribunal no tiene el deber jurídico de ordenar diligencias para mejor proveer. Y sin embargo, acuérdense lo que leíamos en el artículo 14 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral. ¿Sí? El tribunal puede ordenar, si así lo considera procedente y lo permite el tiempo para resolver el medio de impugnación, puede ordenar el desahogo de diligencias de prueba pericial y de inspección jurisdiccional. Esto es facultad exclusiva del tribunal. Sin embargo, les decía, para mí no hay ningún impedimento. Si el tribunal puede ordenarlo, por la misma razón, para mí, las partes pueden ofrecer esa prueba. Y en mi concepto, el tribunal no puede negar arbitrariamente el desahogo de esa prueba. Al rechazarla tendría que motivar y fundamentar adecuadamente por qué no se admite. Y no nos puede decir, porque la letra de la ley establece que solo yo puedo ordenarla, porque el derecho a probar para mí es un derecho humano. Forma parte de las reglas del debido proceso. Por tanto, aunque no esté previsto literalmente, las partes pueden ofrecer el desahogo de una diligencia
de inspección jurisdiccional, las partes están en pleno derecho de ofrecer este elemento de prueba. Y lo mismo la pericial, aunque la pericial sí ya está prevista con todas las limitaciones en el párrafo 7 del artículo antes 14, ahora me parece que es el 15, no lo recuerdo exactamente. Si ustedes me dicen, precisamos el número, pero me parece que sí es el artículo 15 actualmente. Dice Eduardo que sí es el 15, ¿sí? Confiamos en su buena memoria. Bien. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro tema? El tema del derecho probatorio es amplísimo. Sí, hemos ido abordando los temas que marca nuestro programa, que es amplio también, pero difícilmente abarcamos todo. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna duda? No. Bueno, entonces vamos a empezar ahora este otro tema que en mi opinión tiene realmente muy poco contenido. Porque para todo esto, el tema es sistema probatorio en los diversos procedimientos en materia electoral. Y si revisamos el programa, vamos a la siguiente diapositiva, Alejandro, por favor. Si vamos al programa, al temario del programa, vamos a encontrar estos temas. La prueba en los procedimientos administrativos sancionadores. La prueba en el procedimiento de fiscalización y rebase de topes de gastos de campaña. La prueba en la invalidez de las elecciones por violación a principios democráticos y constitucionales. La prueba en los procedimientos de violencia política contra las mujeres por cuestión de género. Son los temas que nos proponen en este módulo. Para mí está en desorden. El administrativo sancionador o los administrativos sancionadores efectivamente son procedimientos. Y efectivamente tienen disposiciones específicas en materia probatoria. Lo vamos a ver en su momento. La prueba en el procedimiento de fiscalización y rebase de topes de gastos de campaña. Aquí ya entramos en una complicación, porque efectivamente hay un procedimiento de fiscalización, pero el tema rebase de topes de gastos de campaña ya no es tema del procedimiento administrativo electoral de fiscalización. Rebase de topes de gastos de campaña ya entra en el contexto del derecho procesal, porque el rebase de topes de gastos de campaña es una causal de nulidad y por tanto no estamos hablando de un procedimiento especial, estamos hablando de un proceso en general. Antes formaba parte del juicio de inconformidad, ahora forma parte del juicio electoral. Luego entonces no es un procedimiento. Que de un procedimiento resulte que hubo rebase de topes de gastos de campaña es un tema. Pero luego este rebase de topes de gastos de campaña lo vamos a llevar al ámbito procesal. Y si vamos a ir al ámbito procesal, lo que aplica son las reglas que ya estuvimos estudiando sobre la prueba en el proceso electoral. ¿Sí? Entonces, aquí no es un tema de procedimiento electoral. Perdón, ¿quién levantó la mano que no alcancé a leer el nombre? Abra su micrófono y adelante con la intervención. Adelante, Piedad. Ah, que por un error levantó la mano. Correcto, gracias, Piedad. Bien, la prueba en la invalidez de las elecciones por violación a principios democráticos y constitucionales. Tampoco es un procedimiento especial.
formaba parte, mejor dicho, del juicio de inconformidad. Ahora será o es parte del juicio electoral. No es un procedimiento especial. Por tanto, regresamos a las reglas generales. De todos modos, vamos a hacer algunas referencias sobre estos temas en su momento. Luego, la prueba en los procedimientos de violencia política contra las mujeres por cuestión de género. Este es tema que queda en el contexto de los procedimientos administrativos sancionadores. El tema de violencia política en contra de las mujeres por razón de género es una de las causales para instaurar el procedimiento especial sancionador. Sí, de tal manera que no vamos a poder hacer el estudio como está propuesto, aunque lo que estudiemos involucrará todos estos aspectos. Pero en principio debemos tomar en cuenta todo lo que ya dijimos en los módulos anteriores, que es aplicable a estos temas con sus salvedades, con las disposiciones específicas que tengamos en cada caso. Pero además, acuérdense, no tengo a la mano el Código de Procedimientos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ayúdenme, por favor, ustedes. Vamos a buscar el artículo 441, si no me equivoco. 441 o 443. Ayúdenme a buscarlo, por favor, y a darle lectura para que veamos el fundamento de lo que les estoy diciendo. Si alguien lo encontró, me dice, por favor. Creo que sí es 443. Aquí lo tengo a la mano, doctor. A ver, ¿qué establece? 443 dice: constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente. No, entonces antes 441, voy a empezar a adivinar. 41 en la sustanciación de los procedimientos sancionadores. Ese es el artículo, léelo, por favor. Sí, se aplicará supletoriamente en lo previsto en esta ley, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Gracias. Vean cómo lo que les acabo de decir está previsto en este artículo 441. En todo lo no previsto en esta ley en materia de procedimientos sancionadores, ordinario y especial, aplicará la Ley General. Antes era del sistema, ahora solo de los medios de impugnación en materia electoral. En todo, obviamente incluida la materia probatoria. Y aquí tomaríamos en consideración también lo dispuesto en la vigente Ley General de Medios de Impugnación en lo relativo a reglas comunes aplicables a los medios de impugnación. El artículo 6, párrafo 1, establece: las disposiciones del presente título rigen para el trámite, substanciación y resolución de todos los medios de impugnación, con excepción de las reglas particulares señaladas expresamente en el presente ordenamiento. Así que vamos a aplicar las reglas generales, salvo en aquello en que tengamos disposiciones específicas en cada materia, como las tenemos en el procedimiento administrativo sancionador, tanto ordinario como especial. Pero eso lo veremos en su momento también. Bueno, el tema violencia política en contra de las mujeres por cuestión de género. Dice,
Plantea tu pregunta oralmente, por favor, Francisco, porque me No, cuesta de que- trabajo alcanzar a leer. Te Adelante. digo que el 441, en donde no cambiaron el nombre de la ley, Ley General de Instituciones, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, por Ley de Medios de Impugnación, es otra muestra más de que no se analizó adecuadamente esa iniciativa, el plan B, y pues va a tener varios errorcitos que van a ser confusos, van a confundir algunas cosas. Por supuesto que sí, gracias Francisco. Van a pensar que estamos asociados para criticar la nueva ley y la reforma, pero así fue. Desafortunadamente, corrigieron hasta puntos y comas, pero nunca corrigieron lo que debieron haber corregido. En fin, efectivamente, las remisiones a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación no se dieron cuenta que en el mismo decreto venía la nueva ley. Es lo malo de no leer lo que se vota. Se vota por consigna y no saben ni lo que están votando. Pero bueno, ese es otro tema también. Bueno, el tema violencia política no es un tema independiente, es un tema que está inserto en los procedimientos administrativos sancionadores. Y esto lo leemos en el artículo 440, si no mal recuerdo, de la misma Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Vamos a este numeral, por favor, si me ayudan. 440 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Es el 442 bis, doctor. No, ahí está la definición, pero en el 440 está la procedibilidad, si no mal recuerdo es párrafo 2 o 3. ¿No está en el 440? Sí, 440. Sí. Dice, deberán regular el procedimiento especial sancionador para los casos de violencia política contra de las mujeres en razón de género. Correcto. ¿Qué párrafo es? 3. Párrafo 3. Artículo 440, párrafo 3, establece con toda precisión que los temas de violencia política en contra de las mujeres por razón de género deben tramitarse como procedimientos especiales sancionadores. Y luego en el 442 bis viene la definición de violencia política en contra de las mujeres, ¿sí? Que está mucho mejor definido o definida la violencia política en contra de las mujeres por razón de género en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Está mejor definido ahí que en la ley de instituciones y procedimientos electorales. Pero lo veremos también en su momento y espero que sea mañana o el lunes cuando abordemos este tema. Así que no es un procedimiento especial, está dentro de los procedimientos administrativos sancionadores y en especial en el procedimiento especial sancionador. Entonces, pues nos quedamos casi sin contenido, solo como procedimientos especiales, solo serían los sancionadores y el de fiscalización. Pero como en el de fiscalización no procede ningún medio de impugnación, regresamos al tema del derecho procesal electoral. Bien, pero hay un tema que a mí me interesa de manera especial a partir del título de este apartado o de este módulo. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Alejandro. Proceso y procedimiento. Hay autores, en mi libro los cito, que dicen que buscar la diferencia entre proceso y procedimiento es una actividad bizantina
que no tiene sentido, que para nada sirve. Para mí sí. Para mí el lenguaje jurídico es un lenguaje técnico que se tiene que utilizar de manera adecuada. Esto lo aprendí hace muchos años al leer la presentación del vocabulario jurídico de Eduardo Couture. Eduardo Couture, al escribir el vocabulario jurídico, dijo que los cirujanos no se atreven o no se atreverían a llevar a cabo una intervención quirúrgica sin conocer con toda precisión la anatomía humana. Solo se atreven a usar el bisturí y a intervenir a una persona previo conocimiento claro y preciso de la anatomía humana. Y esto es cierto. Imagínense, yo espero que no, es solo ejemplo, que alguno de nosotros tuviera necesidad de una operación urgente. Se pondrían en manos de un cirujano 10% de cirujano y 90% de lealtad. Pues no, ¿verdad? Buscaríamos a un cirujano 100% cirujano, 100% profesional, que no nos vaya a cortar el páncreas en lugar de la vesícula o algún otro órgano que sea vital. Y dice Couture, sin embargo, los abogados utilizamos el lenguaje jurídico con una discrecionalidad espantosa. Si no sabemos hablar derecho. Y la pretensión de su vocabulario jurídico es dar a conocer la connotación jurídica de cada palabra. Yo he insistido mucho en este tema de proceso y procedimiento. Pero además, en la literatura procesal alemana e italiana, francesa inclusive, se tiene mucho cuidado en usar adecuadamente la palabra proceso y procedimiento. En México no. Podemos escuchar a jueces y magistrados hablar indistintamente de proceso y de procedimiento. Y a los legisladores, más todavía. Nuestra Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales utiliza mal la palabra proceso cuando define lo que debe entenderse por procedimiento electoral. Si me ayudan, creo que es el artículo 207 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. A ver si alguien lo tiene a la vista. Artículo 207, y si no, por ahí cerca debe estar esta definición que abarca tanto a procedimientos electorales federales como procedimientos electorales locales. Ayúdenme a buscar el artículo, por favor. Artículo 207. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución y esta ley, realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos, así como la ciudadanía, que tiene por objeto la renovación periódica de quienes integran los poderes legislativo y ejecutivo, tanto federal como de las entidades federativas, de quienes integran los ayuntamientos en los estados de la República y las alcaldías en la Ciudad de México. En la elección e integración de los ayuntamientos y alcaldías existirá la paridad de género tanto vertical como horizontal. Gracias, Francisco. Vean cómo el legislador usa la palabra proceso. Y no es proceso, es procedimiento.
Proceso, dijimos, es sinónimo de causa, de juicio e incluso de pleito, aunque nosotros no usemos mucho esta palabra. Y eso se reitera. Vamos al artículo 225 de la misma ley, por favor. Dice, el proceso electoral ordinario se inicia en la tercera semana del mes de noviembre del año previo de la elección y concluye con el dictamen y declaración de validez de la elección de la persona titular del Ejecutivo Federal. En todo caso, la conclusión será una vez que el Tribunal Electoral haya resuelto el último de los medios de impugnación que se hubieran interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno. Gracias. Vean cómo nuevamente repetimos el error. El proceso electoral ordinario se inicia. No, no es proceso, es procedimiento electoral ordinario. Y vean otro error, otro motivo de inconstitucionalidad, hasta por lenguaje, de este artículo. La elección de la persona titular del Ejecutivo Federal. El único titular del Ejecutivo Federal, del Legislativo y del Judicial es el pueblo en términos del artículo 39 de la Constitución. El artículo 80, con todas sus letras, establece el Supremo Poder Ejecutivo Federal se deposita en una persona denominada Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo es inconstitucional por violatorio del 39 y del 80 de la Constitución. Solo de paso el comentario. Vamos al artículo 80 de la Constitución, por favor. ¿Qué edición es esa, David? Que no la conozco. Tu micrófono, David. 2019. No, sino ¿quién edita? ¿Qué órgano edita esa? Lo tenemos como editorial Paco, muy conocida. ¿De dónde? Sí, es como de internet. Sí, porque nunca había visto una pasta así. Ah, Muéstralas, por favor. No, está bien, a mí me parece buena, bonita, sí, en verde, blanco y rojo. Gracias. Pero por eso mi comentario, que no conocía esa edición. Ajá. ¿Es una edición local? De hecho la compré por Mercado Libre, supongo que son empresas como que maquilan o cosas así. Ajá. Ajá. Bueno, a ver, Aquí vamos a leer el artículo 80. dice, se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se denominará presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Sí, se deposita. Por eso es el primer mandatario de la República. El pueblo es el mandante porque es el titular del Poder Ejecutivo. Que aquí estamos diciendo, se deposita la elección de la persona titular del Ejecutivo Federal. Es una aberración jurídica. El titular del Poder Ejecutivo Federal es el pueblo. Y el pueblo no elige al pueblo. Pero bueno, les digo que parece que no hay abogados en el Congreso de la Unión que puedan asesorar a los legisladores antes de que voten estas aberraciones que publican. Pero bueno, vamos a regresar a nuestro tema. Vamos al concepto de proceso y procedimiento. A la siguiente diapositiva, por favor, Alejandro. Esta es una cita de Niceto Alcalá Zamora y Castillo. Esto lo escribió allá por 1940 y tantos, aunque la edición que yo consulté de su libro Proceso, Autocomposición y Autodefensa es de 1991, pero vean, es una tercera edición.
Sí, el libro es mucho más antiguo. Y nos dice en el párrafo 67 de este libro, los términos proceso y procedimiento, y aún algunos otros como litigio, pleito, causa y juicio, se emplean con frecuencia, incluso por procesalistas eminentes, como sinónimos e intercambiables. Conviene, sin embargo, evitar la confusión entre ellos, porque si bien todo proceso requiere para su desarrollo un procedimiento, no todo procedimiento es un proceso. Verbigracia, el que se utilice para la extradición, sí, procedimiento de extradición. El proceso se caracteriza por su finalidad jurisdiccional compositiva del litigio, mientras que el procedimiento, que puede manifestarse fuera del campo procesal, cual sucede en el orden administrativo o en el legislativo, se reduce a ser una coordinación de actos en marcha, relacionados o ligados entre sí por la unidad del efecto jurídico final, que puede ser el de un proceso o el de una fase o fragmento suyo, verbigracia, procedimiento incidental o impugnativo. Aquí me faltó cerrar el paréntesis porque es el ejemplo que está dando el maestro. ¿Sí? Proceso y procedimiento son dos conceptos totalmente diferentes. No son sinónimos, no es lo mismo. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Alejandro. Esto es de Leonardo Prieto Castro, en su libro Cuestiones de Derecho Procesal, también autor español, y vean el libro, es de 1947, de hace muchísimos años, y nos dice concepto de proceso. A. Precisiones terminológicas. La voz proceso es el término relativamente moderno, de origen canónico, que sustituye a la palabra romana judicium, con la que se designaba la institución pública encaminada a la definición, aseguramiento y ejecución del derecho material. Entre nosotros, posee mayor arraigo la expresión juicio, derivada, como puede observarse, del judicium romano. En la actualidad se utilizan indistintamente las expresiones proceso y juicio. Sí, el derecho material es el derecho sustantivo. Ya lo habíamos visto en alguna otra plática como derecho sustantivo. Creo que no había yo usado la palabra derecho material. Y nos dice Prieto Castro, es una palabra nueva, es un neologismo jurídico que viene del derecho canónico, ¿sí? Y sustituye a la palabra judicium en el derecho romano, juicio para nosotros. Pero al igual que en México, en España se utilizan como sinónimos proceso y juicio. Y adelante, vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Alejandro. Esta sinonimia que ya habíamos presentado en otro momento de este diplomado, proceso, juicio, causa y pleito son términos sinónimos, pero distintos a procedimiento. Vamos a la siguiente, por favor, Alejandro. Proceso y procedimiento. Vean este otro trabajo de Carneluti, también de la primera mitad del siglo XX. En el lenguaje jurídico llamamos proceso por antonomasia a la serie de actos que se realizan para la composición del litigio. Y si no fuese una tautología, diría que se llama únicamente proceso al proceso judicial. ¿Sí? ¿Cuál es la tautología? Decir proceso judicial.
¿Por qué? Porque proceso solo es en el contexto del derecho procesal o derecho judicial. Sí, cuando hablo de proceso, estoy en la certeza, en la seguridad de que estoy hablando primero solo en el mundo del derecho y luego en el universo jurídico solo en el contexto del derecho procesal. Fuera del derecho procesal no existe el proceso. Lo que hay son procedimientos, procedimiento legislativo, procedimiento puede ser jurisdiccional, procedimiento administrativo, procedimiento sancionador. Hay muchos procedimientos. E incluso la palabra procedimiento se utiliza fuera del contexto jurídico. Para poder hacer un pastel hay que seguir un procedimiento. Quiero saber cómo se puede hacer una carne asada, tengo que seguir un procedimiento. En fin, el procedimiento es una palabra universal, significa lo mismo en cualquier parte del conocimiento, sea jurídico o extrajurídico, fuera del derecho. Me ha parecido muy buena esta aclaración de Carneluti en su libro Sistema de Derecho Procesal Civil, en el tomo 1, que tradujo don Niceto Alcalá Zamora y Castillo, junto con Santiago Sentís Melendo. La edición que yo tengo parece que es una edición pirata, pero pues ahí está el responsable, Orlando Cárdenas, editor y distribuidor, sin más datos de edición. ¿Cuál es la edición que fue traducida por estos dos procesalistas? No sé. Y no he encontrado la obra original traducida al español, así que no me queda más que citar lo que tengo a la mano. La siguiente, por favor, Alejandro. Vamos a la siguiente diapositiva, Alejandro, por favor. Esto es lo que yo defino como proceso. En alguna otra diapositiva había puesto después de la palabra proceso entre paréntesis jurisdiccional. No me acuerdo si suprimí la palabra por lo que dice Carneluti, que es una tautología, pero la había puesto entre paréntesis para hacer la aclaración que proceso solo es jurisdiccional. Pero como yo estoy plenamente convencido de que no hay proceso fuera del ámbito jurídico y menos fuera del ámbito procesal, he suprimido esta nota aclaratoria, aunque probablemente en alguna otra diapositiva sí la mantenga. Digo, proceso es el conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos de las partes directamente interesadas, de los terceros ajenos o vinculados a la relación substancial, sustantiva y o procesal, y del órgano jurisdiccional competente, cuya finalidad consiste en resolver con una sentencia mediante la aplicación del derecho un conflicto de intereses de trascendencia jurídica calificado por la pretensión de una parte y la resistencia de la otra parte. Sí, es una definición descriptiva con muchas palabras, pero que abarca todo lo que para mí constituye el proceso. El proceso son hechos, actos y procedimientos jurídicos. Decíamos, la materia probatoria dentro de un proceso es un procedimiento que empieza con el ofrecimiento de pruebas, aportación, recepción por parte del tribunal, admisión, posiblemente rechazo, preparación, desahogo y valoración. Sí, es una parte sumamente importante del proceso, pero solo una parte.
Es una parte sistematizada, con requisitos formales, con requisitos de tiempo e incluso requisitos de lugar. ¿A dónde debo ofrecer las pruebas? ¿Cuándo las debo ofrecer? ¿Y cómo las debo ofrecer? ¿Cómo preparar las pruebas? O el desahogo de pruebas y en su caso, cómo desahogarlas. Nuestra ley procesal no tiene reglas de cómo desahogar la prueba pericial, a pesar de que establece que las partes pueden ofrecer esta prueba en términos del párrafo 7 del artículo 14 o 15 de la Ley General del Sistema de los medios de impugnación en materia electoral. Es el artículo 15, párrafo 7. Ahí están las reglas para el ofrecimiento, pero hasta ahí se quedó el legislador. Ya no nos dijo cómo se prepara el desahogo de esta prueba pericial, menos establece reglas para el desahogo. Por tanto, tenemos que recurrir a lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles, que es de aplicación supletoria en nuestra materia, en términos del artículo 4, párrafo 2, de la vigente Ley de los Medios de Impugnación en materia electoral. Artículo 4, párrafo 2. A falta de disposición expresa en esta ley, se estará lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Bien. Hechos y actos. Si no mal recuerdo, ya habíamos visto este tema. Les decía, el hecho de la naturaleza más importante en el contexto del derecho procesal es el tiempo. El tiempo nos determina días y horas hábiles. Excluye la ley de los días hábiles los sábados y domingos, pero también los días festivos en términos de la propia ley. Y los días inhábiles no solo están previstos en la ley, pueden ser establecidos por el propio tribunal en jurisprudencia o en acuerdos generales. Dentro de 1 o 2 semanas será Semana Santa. En ninguna ley procesal de México que yo sepa se declara inhábil jueves y viernes, Jueves Santo y Viernes Santo. Y sin embargo, en nuestra práctica tradicional mexicana son días inhábiles en todos los tribunales y en todas las instituciones de gobierno, salvo las instituciones de salud y el Ministerio Público, y creo que tampoco los tribunales penales, que deben estar trabajando de manera ordinaria. Pero para los demás son días inhábiles. En alguna ocasión, siendo yo secretario general de acuerdos, la presidenta por Ministerio de Ley me dijo, prepara un acuerdo en donde digamos que conforme a la tradición mexicana se declaran inhábiles jueves y viernes de la Semana Mayor. Le dije, presidenta, somos un país laico de acuerdo a la Constitución. Si no podemos decir que por ser días santos o días de la Semana Mayor se declaran inhábiles. Si busquemos alguna otra razón para motivar la declaratoria de inhabilidad de estos días y por tanto de que no cuentan para los plazos procesales. Sí, el tema del tiempo es un hecho de la naturaleza con trascendencia en la materia procesal. Para el desahogo de las cargas procesales tenemos plazos. Si el plazo transcurre y no llevamos a cabo la diligencia prevista u ordenada por el tribunal, prevista en la ley u ordenada por el tribunal, perdemos el derecho a llevar a cabo esa actuación. Precluye nuestro derecho procesal o precluye la oportunidad
de desahogar la carga procesal correspondiente. Si el hecho tiempo es de una gran importancia dentro del proceso. Y obviamente cualquier otro tipo de hechos jurídicos. Acuérdense, hemos insistido mucho en este diplomado de Derecho Probatorio que cuando hablamos de hechos jurídicos en sentido amplio, de acuerdo a la tesis francesa que hemos asumido como regla en nuestras leyes sustantivas y procesales. Claro, puede haber códigos, puede haber leyes en México que asuman la tesis moderna o tesis alemano-italiana del negocio jurídico y que en lugar de regular actos jurídicos, regulen negocios jurídicos. Nada más que ahí debemos de tener mucho cuidado porque esta tendencia italiana-alemana se denomina teoría tripartita del negocio jurídico porque regulan negocios jurídicos, actos jurídicos y hechos jurídicos. Así que habrá que estar a la ley aplicable en cada entidad federativa, aunque esto es más que nada del derecho civil, no tanto del derecho procesal, aunque pudiera tener alguna influencia. Bien, proceso conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos. ¿De quiénes? De las partes. Yo hablo de las partes directamente interesadas para hablar del actor y del demandado, pero también de los terceros, ajenos o vinculados a la relación substancial. Y digo entre paréntesis sustantiva y procesal, porque muchos autores consideran relación substancial solo la relación de derecho sustantivo. Y en la relación de derecho sustantivo, de lo que hablamos es de acreedor y deudor. Esa es la relación substancial de quien tiene la facultad para exigir determinada conducta de otro y ese otro, denominado deudor, que debe cumplir la conducta debida, la conducta adeudada. Yo pienso que la relación substancial también es de naturaleza procesal y la relación substancial procesal se da entre actor y demandado, en nuestro caso entre actor y responsable. Los terceros ajenos a la relación substancial, los testigos, los peritos, los auxiliares del órgano jurisdiccional, y el propio órgano jurisdiccional es un tercero también, nada más que no es ajeno. El órgano jurisdiccional es un tercero imparcial que es el que ejerce la potestad del Estado para resolver el litigio que se plantea en el caso particular. ¿Cuál es ese litigio? Lo que aquí presentamos como conflicto de intereses de trascendencia jurídica, calificado por la pretensión de una parte y la resistencia de la otra parte. ¿Cómo se va a resolver esta controversia de intereses jurídicos? Se va a resolver conforme a derecho, aplicando el derecho. ¿Pero en qué momento vamos a aplicar el derecho? Al momento de dictar sentencia. La sentencia de fondo es la que resuelve la controversia, pero también se puede dar por concluido el proceso con una sentencia incidental, una sentencia de sobreseimiento, y puede darse la sentencia de sobreseimiento si deviene, si surge una causal de improcedencia después de haber admitido la demanda, o bien por el desistimiento del actor o por muerte del actor, si es que se trata de derechos personalísimos del actor. Si no son derechos personalísimos, a pesar de su muerte, subsistirá el juicio
por conducto de los herederos o sucesores del fallecido. Bien, vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Alejandro, en donde propongo una definición un poco más sencilla, más breve, más entendible y memorizable, pero que contiene exactamente lo mismo que contiene la definición descriptiva que leíamos en la diapositiva anterior. Digo, proceso es el conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos del órgano jurisdiccional, las partes y los terceros para resolver con una sentencia un litigio mediante la aplicación del derecho. Y dice exactamente lo mismo que nuestra definición anterior, nada más que esta de manera más breve. La definición anterior está en mi libro de Derecho Procesal Electoral Mexicano. Esta otra definición no la tengo escrita todavía en ninguna obra, por eso es que no hay cita, pero es un concepto que he elaborado a partir de la intención de facilitar la enseñanza-aprendizaje del derecho procesal o de la teoría general del proceso, porque son dos conceptos que utilizo tanto en el derecho procesal electoral como en la teoría general del proceso, que también imparto en la Facultad de Derecho de la UNAM. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Alejandro. Concepto de procedimiento. Ahí está la cita también. Este concepto lo podrán encontrar en mi libro Derecho Procesal Electoral Mexicano, con algunas variantes de redacción. Por eso no es la cita directa, sino diciendo confróntese con la obra, porque van a encontrar pequeñas diferencias. Y digo, procedimiento es el conjunto sistematizado de hechos y conductas que se realizan para la consecución de un fin específico, ya de naturaleza jurídica o extrajurídica. Al elaborar este concepto de procedimiento, he tenido en cuenta no solo lo que define la Real Academia Española de la Lengua, sino además la experiencia personal y sobre todo pensando en nuestros ejercicios en laboratorios de física, química o biología, en secundaria y en preparatoria. Sí, para poder convertir el agua en vapor, tenemos que seguir un procedimiento. O para convertir un sólido en líquido, igual tenemos que seguir un procedimiento. Y ahora, en época de pandemia, que tuve necesidad de entrar a la cocina, con mucha torpeza, pero entré a apoyar a mi esposa, pues me di cuenta de que para hacer todo se tiene que seguir un procedimiento. Para poder hacer un alimento hay que pesar las cosas, determinado tiempo de reposo, de cocción, o en fin. Sí, para todo se requiere un procedimiento, dentro y fuera del derecho. Y por eso esta definición que he propuesto desde hace algunos años y que podrán consultar en mi libro de Derecho Procesal Electoral Mexicano. Y digo, a manera de aclaración, el procedimiento no solo existe en el ámbito del derecho, sino en las demás ramas del conocimiento humano. Así, se puede hablar de procedimientos físicos, químicos, biológicos, etc. Y dentro del universo jurídico, se puede hacer alusión a procedimientos administrativos, legislativos y o jurisdiccionales, para hacer referencia exclusivamente a los tres grandes rubros en que se clasifican las funciones desarrolladas por los órganos del Estado. ¿Cuántas veces ante los juzgados civiles promovemos una jurisdicción voluntaria? La jurisdicción voluntaria no es un proceso.
es un procedimiento. No vivo con mi pareja, tengo hijos menores de edad, quiero llevarlos de paseo al extranjero, tengo que pedir al juez de lo familiar o al juez civil, depende de en qué entidad federativa estemos, la suplencia de la autorización paterna para que él o los menores de edad puedan salir del país conmigo, que tengo la custodia y el ejercicio de la patria potestad de los menores. No hay un juicio en este caso, no hay una controversia de intereses, es simple y sencillamente un procedimiento jurisdiccional o procedimiento judicial sin autorización para salir al extranjero y por tanto la suplencia de la autorización paterna o materna, depende del caso particular. Y estamos ante un procedimiento jurisdiccional o un procedimiento de información ad perpetuam para poder solicitar la inscripción de mi propiedad sobre un bien inmueble en el registro público de la propiedad sin tener antecedentes registrales. Llevo a cabo un procedimiento para acreditar que soy dueño como particular de ese bien inmueble que solicito inscribir en el registro público. En fin, procedimientos jurisdiccionales hay muchos. El procedimiento legislativo está previsto en la Constitución y en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el reglamento de la Cámara de Diputados y reglamento de la Cámara de Senadores. La famosa iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación, publicación e inicio de vigencia es todo un procedimiento que está constitucional, legal y reglamentariamente previsto. Y el no cumplimiento de estas reglas es lo que hace que el llamado Plan B devenga inconstitucional. Sí, pero en fin, ese es otro tema, este es el argumento, pero es un tema que está en manos de la Suprema Corte de Justicia resolver. Ya veremos cómo se resuelve. Bien, a la siguiente, por favor, Alejandro. Por esta razón, llego a esta conclusión. Ejemplos de procedimientos en materia electoral, procedimientos electorales federales y locales, lo que ya leíamos en los artículos 207, no leímos el 208 y tampoco el 224, pero sí el 225. Y digo, con ese énfasis que nos da la posibilidad de escribir en negritas, no son procesos, son procedimientos electorales, federales, locales y municipales. Procedimientos administrativos sancionadores electorales, ordinario y especial, son auténticos procedimientos. Procedimiento de fiscalización de ingresos y egresos de los partidos políticos. Procedimiento de selección de candidatos. Procedimiento constitutivo de un partido político, nacional o local. Sí, estos son auténticos procedimientos. Y si buscamos, seguramente encontraremos algunas reglas particulares de materia probatoria en todos ellos. Adelante, Daniel. Gracias, doctor. Una pregunta. Sí. Con la nueva reforma laboral, ahora la conciliación es algo obligatorio. Antes de que se admita la demanda en tribunal laboral, es obligatorio que el trabajador y el patrón vayan a conciliación, a los centros de conciliación. Una vez, digamos que llegan a un acuerdo ahí, en el centro de conciliación,
Entonces, como llegaron a un acuerdo, ese acuerdo llega a tener la validez de cosa juzgada, una sentencia. ¿Eso usted cómo lo clasificaría? ¿Como un procedimiento o como un proceso, dado que el resultado final es el acuerdo con validez de cosa juzgada? Sí, es un procedimiento y yo le denomino etapa preprocesal o preinstructiva. Sí, a esto me llevó tanto el proceso en materia de juicio de amparo, sobre todo el juicio de amparo directo, que ya ven, la demanda se presenta ante la autoridad responsable y la autoridad responsable tiene que hacer todo lo que la ley le ordena para poder enviar el expediente completo al tribunal colegiado correspondiente. Y también en la época anterior, procesal penal, con la averiguación previa. El proceso empezaba con el ejercicio de la acción penal a cargo del Ministerio Público. Pero para ejercer la acción penal tenía que llevar a cabo la averiguación previa, que era para integrar elementos del delito y la probable responsabilidad o presunta responsabilidad del indiciado. Etapa preprocesal. Y lo mismo en la materia electoral. Ya veíamos, presentamos la demanda ante la responsable tiene que publicar, recibir la comparecencia de terceros interesados, de coadyuvante, integrar el expediente, rendir su informe circunstanciado y mandar todo al órgano competente para resolver. A todas esas etapas les he denominado etapas preprocesales. Sí, porque la etapa procesal empieza hasta que llega el expediente al tribunal competente para resolver. La etapa conciliatoria. Si la obligatoria es la etapa de conciliación. Si la conciliación no es obligatoria, sino voluntaria. Si la etapa preprocesal sí es obligatoria. Y esto debería de ser en todos los procesos, no solo en la materia laboral. En todos los procesos, el tribunal o juzgador debería invitar a las partes a una conciliación, advirtiéndoles todo lo que significa el proceso y el tiempo más o menos que tarda en resolverse un juicio, el tiempo promedio, más lo que cuesta y las molestias que ello implica, para ver si logra que se concilien e incluso darles consejos para la conciliación. Pero la pregunta concreta, sí, para mí es una etapa preprocesal. Acuérdense que si no hay arreglo, si no hay conciliación, empieza el proceso con la demanda y luego viene la contestación de demanda. Sí, así que es un medio autocompositivo de solución de controversias. Y estos acuerdos autocompositivos, ya sea en la materia laboral o en cualquiera otra, alcanzan la naturaleza de cosa juzgada, de tal manera que si hay mediación, conciliación, arbitraje o cualquier otro medio de solución alternativa de controversias, el acuerdo al que lleguen los interesados tiene naturaleza de cosa juzgada y por tanto es un título que lleva aparejada ejecución, como se dice en el lenguaje tradicional procesal. Sí, ya no hay nada que hacer sino ir ante el juez para pedir que se ejecute ese acuerdo de voluntades. ¿Por qué? Porque tiene naturaleza de cosa juzgada. Pero esto es solo para dar certeza de que los métodos alternativos de solución de controversias son auténticos medios jurídicos de resolver controversias. Nada de que me arrepiento y no cumplo.
o te sometiste a este método, cumple. Si no hay alternativa. Y los métodos alternativos de solución de controversias ya están previstos en la propia Constitución. No me acuerdo si ayer leíamos o no el párrafo, parece que es párrafo tercero del artículo 17 constitucional, que establece esta regla, esta posibilidad, que la ley prevea métodos alternativos de solución de controversias. Sí, en síntesis, la conciliación no está dentro del proceso, sino antes del proceso en la materia laboral. Está en una etapa preprocesal. Y toda conciliación dentro, fuera de proceso, antes o después, es un método alternativo de solución de controversias, porque puede estar ya en substanciación el juicio, y si las partes se ponen de acuerdo, le informan al tribunal, ya nos conciliamos, ya celebramos este pacto, tribunal, revísalo, y si estás de acuerdo, porque no sea contra derecho, te pedimos que lo sanciones y nos sometemos a este acuerdo de voluntades. Ya no queremos tu sentencia. Normalmente esto se puede hacer antes de la etapa probatoria. Sí, yo la aceptaría como juzgador en cualquier momento antes de dictar sentencia. En el derecho procesal, en la teoría general del proceso, sobre todo, no se acepta la conciliación después de la etapa probatoria, porque dicen los tratadistas, ya saben las partes quién va a ganar y quién va a perder. Y entonces el que va a perder prefiere buscar la conciliación y no someterse a la sentencia del tribunal. Sí, no importa, si se ponen de acuerdo, más vale. Yo siempre he sostenido que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Porque no obstante que el tribunal dicte sentencia, si el deudor no quiere cumplir, pues va a hacer lo posible para estar en imposibilidad jurídica, social o económica para cumplir. Y vendrá el incidente de cumplimiento de sentencia o ejecución de sentencia. Y muchas veces ni siquiera con el incidente se podrá lograr el cumplimiento de la sentencia. Entonces, si hay un acuerdo, no importa en qué momento se dé, para mí siempre será mejor la conciliación que una sentencia. Obviamente no estoy hablando del derecho electoral, porque el derecho electoral es un tema de interés público y la conciliación, los métodos alternos de solución de controversias, solo se da con derechos disponibles, en consecuencia de derechos privados, no derechos de interés público o de interés social. En el tema de interés público y de interés social, no procede. Y si lo vemos en la materia penal, reitero, yo no sé penal, pero en la materia penal, en realidad, lo que es objeto de método alternativo de solución de controversias es la reparación del daño. Si el daño es reparado, se da por concluido o concluida la controversia. Pero aquí, para mí, el derecho penal ha perdido su naturaleza tradicional, porque la naturaleza tradicional es para castigar la conducta antisocial de quien es responsable del delito. Pero en fin, no me meto más a lo penal porque no lo conozco, pero sí se acepta en términos de la Constitución estos métodos alternativos en materia penal siempre que quede garantizada la reparación del daño ocasionado a la víctima. Espero haber contestado, Daniel, y no haber creado más confusión con las cosas que he dicho. Bien. No, doctor, muchas gracias. Con gusto, Daniel. ¿Alguna otra intervención, comentario, pregunta, observación, lo que quieran? No.
Bueno, vamos a continuar. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Alejandro. Concepto de derecho electoral y materia electoral. ¿Por qué entrar al tema del concepto de derecho electoral y materia electoral? A ver, ¿en qué diapositiva estamos, Alejandro? En la 12, ¿verdad? Regresamos a la 1, por favor. ¿Por qué entrar a este tema? Porque el módulo que ahora nos corresponde es sistema probatorio en los diversos procedimientos en materia electoral. Y el tema probatorio, gracias Alejandro, no solo es en los diversos procedimientos en materia electoral, sino que ahora vamos a entrar a otros temas. Vamos a donde estábamos, Alejandro, en la 12. Para mí es importante hacer la precisión de qué entendemos por derecho electoral, qué es la materia electoral, para luego entrar a la materia probatoria en otros procedimientos no electorales, pero que son competencia del Tribunal Electoral. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Yo defino al derecho electoral en dos líneas, como podrán ver aquí. El derecho electoral es la rama o apartado del derecho público que tiene por objeto directo y exclusivo a la materia electoral. Así de fácil, así de rápido, así de sencillo. Sin embargo, esta definición que puede decirnos todo y puede decirnos nada, para mí se dilucida al definir la materia electoral. Y yo digo la materia electoral como objeto directo y exclusivo del derecho electoral es permanente, constituido por un conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos, cuyo fin mediato e inmediato es la realización de las elecciones libres y auténticas, indispensables para la renovación periódica de los depositarios del poder público, sustentadas en el voto de la ciudadanía. Para mí, eso es la materia electoral. ¿Por qué digo que es una materia permanente? Porque vivimos todos los días inmersos en la materia electoral. Sí, en este momento no hay procedimiento electoral. Y leíamos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de acuerdo a la reforma, que si subsiste, si prevalece esta nueva legislación, vamos por favor a leer el artículo 225, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por favor. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 225, párrafo 1. El proceso electoral ordinario se inicia en la tercera semana del mes de noviembre del año previo al de la elección y concluye con el dictamen y declaración de validez de la elección de la persona titular del Ejecutivo Federal. En todo caso, la conclusión será una vez que el Tribunal Electoral haya resuelto el último de los medios de impugnación que se hubieran interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno. Gracias, Francisco. Vean cómo el procedimiento electoral, de acuerdo a la ley vigente, iniciará en la tercera semana del mes de noviembre de este año
y la jornada electoral será hasta el primer domingo del mes de junio de 2024. Pero estamos viviendo en este momento inmersos en la materia electoral. Por supuesto que sí. La integración de los órganos electorales es materia electoral. ¿Hace cuánto tiempo empezó el procedimiento para la designación de quien ocupe la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de quienes ocuparán 3 consejerías del Consejo General del propio instituto? Todo eso es materia electoral. Concluirá probablemente en la próxima semana. Y si no, debe concluir antes del 3 de abril o a más tardar el 3 de abril, con todo el procedimiento que está previsto en la Constitución y en la legislación ordinaria. Pero no solo eso, la propia reforma a la normativa electoral. ¿Desde cuándo empezó este movimiento reformador de la normativa electoral? Yo ya no me acuerdo, no sé si alguien se acuerde, desde cuándo se presentó la iniciativa de reforma constitucional que finalmente no alcanzó la aprobación. ¿Desde cuándo empezó la iniciativa de la reforma legal que finalmente se aprobó en 2 momentos? En diciembre, la Ley General de Comunicación Social y la otra ley, ¿cuál es la que se aprobó en diciembre? Porque fueron 2. La Ley de Comunicación Social y, a ver, ¿alguien me dijo la respuesta? De responsabilidades administrativas, ¿no? ¿De cuál, perdón? Responsabilidades administrativas. Correcto. Sí, la Ley de Responsabilidades Administrativas. Y en marzo se acaba de aprobar la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia electoral, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la reforma a la Ley General de Partidos Políticos y la expedición de la nueva Ley General de Medios de Impugnación. Sí, así que estamos permanentemente inmersos en materia electoral. No toda la materia electoral es únicamente elecciones, preparación de las elecciones, no. En todo tiempo los partidos políticos están actuando en la materia electoral en su vida ordinaria. Todos los años les damos presupuesto para financiamiento, mejor dicho, le damos parte del presupuesto a título de financiamiento público ordinario. Todos los años les damos parte del presupuesto a título de financiamiento para actividades específicas. Todos los años, todo el tiempo deben los partidos políticos estar actuantes en la materia electoral. Sí, así que la materia electoral es permanente. Hace poco que se acaba de aprobar el nuevo acuerdo de distritación de la población y el territorio nacional para la elección de 2024, porque la distritación y en general la geografía electoral se debe actualizar a partir del más reciente censo de población nacional. ¿Para qué? Para poder dividir de manera proporcional la población y el territorio en esos 300 distritos electorales uninominales para elegir a 300 diputados propietarios y 300 suplentes para integrar la Cámara de Diputados, para elegir cada 6 años a los representantes de las entidades federativas en la Cámara de Senadores.
Sí, así que la distritación se hizo hace poco tiempo y hay una nueva distribución distrital y por lo tanto también una nueva distribución de las 5 circunscripciones electorales plurinominales. Pero todo esto se llevó tiempo de estudio, de trabajo, de elaboración de proyectos y después de presentación formal de los proyectos para su aprobación por el Consejo General. Pero también permanentemente deben los partidos políticos rendir informes de sus ingresos y egresos. La fiscalización electoral es una actividad permanente. La formación de partidos políticos, la formación de agrupaciones políticas nacionales, la actualización del padrón electoral, la actualización de las listas nominales de electores, la expedición de credencial para votar, en fin, muchos temas que hacen que la materia electoral sea permanente. Y por eso digo que la finalidad mediata o inmediata, mediata es a largo plazo, la inmediata es a corto plazo, es la renovación periódica de los depositarios del poder público mediante el voto de la ciudadanía en elecciones libres y auténticas. Sí, la materia electoral es permanente. En cambio, la Suprema Corte ha entendido otra cosa, pero vamos a ver antes de esto, ¿por qué digo que la materia electoral o el derecho electoral? El derecho electoral es una rama o apartado del derecho público. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Alejandro. Ya esta gráfica se las había presentado, si no mal recuerdo, al principio de este módulo en el diplomado, no de este módulo, sino más bien al principio de este diplomado de Derecho Probatorio. ¿Cambiamos de diapositiva, Alejandro? Por favor. Mi concepto de derecho, un concepto integrador o concepto integral de derecho. Sí, cuando digo apartado del derecho público, el derecho lo divido, como clasifica un buen número de tratadistas, en derecho público, privado y social. Pero mi concepto de derecho, a diferencia de lo que entienden muchos autores influenciados por el positivismo, casi siempre que tratamos de definir una rama del derecho, decimos conjunto de normas jurídicas. No, yo no me quedo en ese concepto positivista. Alejandro, ¿podemos cambiar de diapositiva? Vamos a la siguiente, por favor. Ahí está. Gracias. Mi concepto integrador de derecho. Para mí, el derecho se integra con toda esta serie de círculos que he dibujado para tratar de presentar gráficamente mi idea del derecho. El derecho es una creación social o un producto social. Hemos escuchado la expresión ubi societas ibi jus. Donde hay sociedad hay derecho. Y al revés, ibi jus ubi societas. Donde hay derecho hay sociedad. No podemos entender la existencia de una comunidad humana que no esté regida por el derecho. Ni podemos entender la existencia del derecho si no hay una comunidad humana que la haya creado, que la haya aplicado y que la haya transformado. Por tanto, para mí, en el centro del derecho están los sujetos de derecho, con personalidad y sin personalidad. Por eso las siglas SD, sujeto de derecho, CP, con personalidad,
sujeto de derecho sin personalidad SP. Para ejemplificar rápidamente nuestra materia, los partidos políticos son sujetos de derecho con personalidad, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos. El Instituto Nacional Electoral es un sujeto de derecho con personalidad. Así lo establece el artículo 41, base quinta de la Constitución. En cambio, las coaliciones de partidos no tienen personalidad. No hay un precepto jurídico que les otorgue personalidad. Las agrupaciones políticas nacionales no tienen personalidad, no son personas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no es persona, no hay una norma que le otorgue personalidad y sujetos de derecho con y sin personalidad. Actualmente todos los sujetos, todos los seres humanos somos personas, siempre que se trate de seres humanos que han nacido jurídicamente. Todos los sujetos de derecho tenemos un patrimonio. El patrimonio está constituido de deberes jurídicos y derechos subjetivos. Estos deberes jurídicos y derechos subjetivos están en las normas jurídicas. Decíamos ayer de las normas bilaterales, normas jurídicas bilaterales porque conceden o reconocen derechos e imponen deberes. Estas normas jurídicas, para mí, están en la ley, en los usos, en la costumbre, en la jurisprudencia, en los tratados internacionales y en los principios generales del derecho. Ahí están las normas jurídicas que reconocen u otorgan derechos, que imponen deberes. Y finalmente tenemos a la ciencia del derecho. La ciencia del derecho estudia todo lo que hemos mencionado con antelación, los sujetos, los conceptos, las normas, los principios, todo. Entonces, cuando digo rama del derecho público, piensen, por una parte, que dividimos en 3 apartados todos estos círculos partiendo del centro. Si le pintamos un punto en el centro y dividimos en 3 partes. Una parte será el derecho público, la otra parte el derecho privado y la otra el derecho social. La parte más importante del derecho público para mí es el derecho constitucional. Y otro apartado es el derecho electoral. Otro apartado será el derecho administrativo y otro el derecho legislativo, que muchos identifican como derecho parlamentario. Para mí en México no hay derecho parlamentario, porque no tenemos parlamento. Somos un país presidencialista, no un país parlamentario, pero se ha hecho común la expresión derecho parlamentario sin que exista en México. En fin, cuando digo rama del derecho público, es una sección de todo esto que estoy presentando como concepto de derecho, un concepto integral. Sujetos, derechos subjetivos, deberes jurídicos, normas jurídicas y teoría del derecho o ciencia del derecho o jurisprudencia o derecho erudito, como también se menciona en esta lámina. Derecho subjetivo, sinónimo de derecho facultativo. Derecho objetivo, derecho norma o derecho normativo, es decir, el conjunto de normas. El derecho facultativo o derecho subjetivo, la facultad de realizar determinada conducta o de exigir de otro una conducta determinada. Esto es lo que yo entiendo por derecho, y cuando digo rama del derecho público, es un segmento de todo esto desde el centro hasta el último de los anillos o de los círculos dibujados en esta representación o presentación gráfica.
¿Algún comentario, duda, pregunta, observación? Lo que tengan a bien decir. ¿No? Bueno, mañana vamos a tratar de ver 2 o 3 tesis de la Corte sobre el tema materia electoral. Sí, yo les he dado mi concepto que está. Regresamos una diapositiva, Alejandro, a la diapositiva anterior, por favor. Este concepto de materia electoral y derecho electoral, entre otros trabajos, está en el libro titulado Estudios de Derecho Electoral Sustantivo y Procesal. Alejandro, ¿podemos regresar a la lámina anterior, por favor? Ahí es, a ver. No tengo la cita, no aparece la cita. Ahí está, gracias. Aquí está. La obra es Estudios de Derecho Electoral Sustantivo y Procesal, que fue editado en la ciudad de Puebla en 2017, y en estas páginas 16, 19 y 20 doy los conceptos de derecho electoral y de materia electoral. Cito una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, viejísima, que define la materia electoral, aunque es una tesis que ha abandonado ya la Suprema Corte. Voy a tratar de ubicar una o dos más recientes, pero la Corte no ha tenido uniformidad en la conceptualización de la materia electoral. Depende, la reduce demasiado si es para declararse incompetente y la amplía demasiado también si es para declararse competente para conocer del tema. Pero eso lo veremos el día de mañana. Son las 6:53, hora de concluir nuestra sesión de hoy. Continuaremos mañana y el próximo lunes. Si tenemos algunas intervenciones, las dejamos para mañana al empezar. Les agradezco mucho su atención. Nos veremos mañana. Que descansen. Que tengan buena noche todos. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Igualmente, buenas noches, gracias. Hasta luego, gracias.